Padre, en el nombre poderoso de Jesús bendecimos y exaltamos tu nombre. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación que solamente tú eres digno de recibir, precioso Rey del cielo y de la tierra. Gracias por esta noche de bendición, Señor, que tú nos regalas en tu presencia, bendito Dios. Gracias porque hoy, Señor, tú quieres traer palabras de vida, bendito Dios, y de verdad a nuestros corazones, bendito Rey y Padre de la gloria, porque hoy, Señor, tú levantas, bendito Dios y Padre celestial, un pueblo, bendito Dios, para la gloria y alabanza de tu nombre, bendito Rey y Padre celestial. Hoy, Señor, tú derramas de tu espíritu sobre nosotros, bendito Rey y Padre celestial, y nos permites entender tus palabras, bendito Rey y Padre de la gloria. Gracias porque hoy, Señor, tú hablas palabras de vida y de verdad, bendito Dios, a nuestros corazones. Tú nos levantas, tú nos fortaleces, tú nos vivificas, bendito Rey y Padre de la gloria. Gracias, porque el poder de tu Espíritu, Señor, está en este lugar para traer libertad, Señor, a tu pueblo, bendito Dios, para bendecirnos, para vivificarnos, para fortalecernos, Señor Dios Todopoderoso, en tu presencia. Bendito Rey y Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por esta noche de bendición, Señor, y la palabra que tú has de traer, bendito Dios, sobre nuestras vidas en este día. Padre, te bendecimos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Creí que estaba solo, pero bueno. Eso, Johnny. Johnny se trae todo el power. Muy buenas noches para todos. Es un placer poder estar esta noche con ustedes, acompañándolos, trayendo una palabra de bendición para nuestras vidas. Hoy nos quedaron debiendo la actividad, ¿cierto? Pero mentiras, que la actividad la vamos a hacer el lunes, este lunes festivo a las 8 de la mañana, punto de encuentro, Fuente El Romboy de Milán, para que hagamos una caminata que consta de Cerro de Oro, subir desde la glorieta de ahí de Milán hasta Cerro de Oro, atravesamos por unos potreros, por un camino lo más de chévere, y bajamos a la Bocatoma ¿eso cómo es? De Río Blanco. Es que se llama así, Río Blanco, y salimos a la Sultana, la Toscana. Entonces, muy invitados todos para que nos veamos allá el lunes festivo. Esa es la actividad, por eso no hicieron actividad hoy. Bueno, muy buenas noches para todos otra vez. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Álvarez. Hago parte de este ministerio hace aproximadamente 8 años, ¿sí? Y pues hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes un mensaje. Recuerden que nosotros venimos hablando acerca de una serie, o empezamos una serie hace 8 días, que se llama ¿cómo? Johnny está conectado, vea. Johnny sí está conectado. ¿A dónde te llevaré? Y hace 8 días, Joan compartió acerca de la vida de un hombre que está en la escritura, y fue del profeta Samuel, ¿sí? ¿Cuántos estuvieron aquí hace 8 días? Déjenme ver sus manos. Bueno, esto es como decía aquí, que esto es un grupo rotativo. Un sábado vienen unos y otro sábado vienen otros. Entonces, les voy a compartir como un breve resumen de lo que se habló hace 8 días. Para los que no conocen la historia de Samuel, Samuel fue un profeta en Israel, ¿sí? Y este hombre nace en medio de un momento donde no había, dice la escritura, escaseaba la palabra de Dios en ese momento en Israel, ¿cierto? Y Samuel nace como una petición que le hace su madre al Señor, ¿sí? Su mamá era estéril, ¿sí? Y el esposo de la mamá tenía otra esposa, y esa otra esposa sí tenía hijos, y esa otra mujer la humillaba a ella porque ella no tenía hijos. Entonces, en medio de una de esas, ellos suben al templo a adorar a Jerusalén, ¿sí?
iban al lugar donde ellos adoraban, y en medio de lo que ella hizo en su corazón fue que renunció a los deseos de tener un hijo solo como para ella, y le dijo al Señor: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar aquí a ti todos los días de su vida, ¿sí? Después de que él hace esa oración, el Señor le da la gracia de concebir a un hijo varón, y este fue Samuel, ¿sí? Entonces, efectivamente, después de que él nace, en el templo había un hombre que se llamaba Elí y tenía 2 hijos que eran 2 sacerdotes bastante perversos. Perversos porque ellos se acostaban con las mujeres que iban a ofrecer sacrificios allá al templo, ¿sí? Y se habían pervertido porque estaban como recibiendo, por así decirlo, soborno. Ellos eran los jueces de Israel, entonces ellos estaban haciendo cosas malas en el sacerdocio, y su padre, Elí, nunca les estorbó ni nunca les dijo nada, nunca les llamó la atención ni los apartó del sacerdocio, que él podía hacerlo. Entonces, para esos días, cuando la mamá lleva a Samuel al templo, ¿sí?, lo deja allá en el templo, dice la palabra explícitamente que la palabra del Señor escaseaba y no había visión de Dios por esos días en la tierra de Israel. Es decir, no había un hombre sobre el cual el Señor pudiera traer una palabra de bendición para la nación completa. Cuando nace Samuel, efectivamente, cuando Samuel ya estaba en el templo, la palabra escaseaba, pero estando Samuel, dice la escritura, ministrando al Señor en el templo, ¿sí?, dice que vino la voz del Señor a Samuel en una noche y empezó a llamarlo, ¿sí? Le dijo: Samuel, Samuel. Entonces Samuel, como no conocía la voz del Señor, y dice la escritura, ni la palabra del Señor le había sido revelada, pensó que el que lo estaba llamando era su jefe, o sea, Elí, el sacerdote. Cuando eso pasó, él fue a donde Elí y le decía: ¿para qué me llamaste? Y Elí: no, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y así pasaron 3 veces. A la tercera vez, Elí entendió que era Dios mismo quien estaba llamando a Samuel, ¿sí? Entonces le dio la instrucción: cuando vuelvas a escuchar la voz, le dices o le respondes: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Efectivamente, eso volvió a suceder, y el Señor ahí les suelta una palabra de juicio acerca de la casa de Elí y de los 2 hijos, y les dice: van a morir sus 2 hijos en un solo día, ¿sí? Y aparte de eso, Elí también iba a morir ese mismo día, porque cuando le dieron la noticia de que sus hijos murieron, él se fue hacia atrás y se desnucó, porque era un hombre bastante gordo. Entonces, lo bonito de esto es que desde que Samuel empezó a escuchar la voz del Señor, eso siguió fluyendo. Es decir, la palabra del Señor volvió a la nación porque hubo un hombre que conoció la voz del Señor y se quedó escuchando esa voz, ¿sí? Algo a lo que el Señor nos ha llamado como pueblo de Él es que nosotros podamos de tal manera discernir la voz del Señor. Entonces, pregunta: ¿has escuchado tú la voz del Señor últimamente? Amén. Muy bien. Entonces, efectivamente, empezamos de cómo Samuel empieza su vida desde muy pequeño, ¿sí?, en el templo del Señor, y a lo largo de su existencia, de todo lo que él vivió en Israel, porque él llegó a ser el juez de Israel, él fue el que juzgó a Israel, y que de hecho fue el que ungió al primer rey de Israel, que fue a Saúl, pero también ungió al rey David. Lo que vimos a través desde el comienzo de esta vida, que fue la respuesta a una petición del Señor, hasta el final del tiempo, ¿sí?, justo cuando Samuel iba a morir, que este hombre permaneció fiel delante del Señor, ¿sí? Hay una cosa que el Señor premia, digamos lo que premia, y es la fidelidad, ¿sí? Porque Dios es fiel y Él le gustan las personas fieles, ¿sí? Cuando Dios nos entrega una responsabilidad, Dios quiere que nosotros seamos fiel a aquello a lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿sí? Entonces, efectivamente, Samuel fue un fiel ministro del Señor,
Y en sus últimos días declara la Escritura que el Señor no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras, ¿sí? Todo lo que dijo Samuel, o sea, lo que Samuel hablaba era palabra de Dios, ¿sí? Samuel habitó en la presencia del Señor. Eso es otra de las cosas que el Señor como pueblo suyo nos ha llamado a hacer, ¿sí? Samuel estaba en el templo del Señor, o en el lugar de reunión donde buscaba la gente al Señor, ¿sí? Entonces en ese lugar estaba la presencia del Señor, que era el arca del pacto que había construido Moisés. Eso significaba la presencia del Señor en ese momento. Y como Samuel tenía conciencia de que la presencia del Señor estaba en ese lugar, ¿sí? Él se condujo fielmente ante la presencia del Señor, ¿sí? Tal como lo hicieron otros profetas. Si recuerdan la vida de Elías o la vida de Eliseo, ellos cuando hablaban palabra del Señor, cuando respondían algo, ellos decían: vive el Señor en cuya presencia estoy. Eso nos habla a nosotros como creyentes, que si nosotros somos conscientes que en todo momento y en todo lugar el Señor es consciente de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros hacemos, eso nos va a llevar a caminar una vida de santidad delante del Señor, ¿sí? Amén. Muy bien. Entonces, como vimos, Samuel empieza su vida, ¿sí?, sin saber a dónde el Señor le iba a llevar. Desde jovencito él que iba a creer que él iba a ser el sucesor del sacerdote Elí, ¿cierto? Y llegar a convertirse en el juez de Israel. El juez, estamos hablando, en ese momento no habían reyes, pero era el rey, era la palabra, era la persona de mayor autoridad en Israel en ese momento. Por esa fidelidad que Samuel tuvo con el Señor lo levantó de tal manera que todo el pueblo respetaba a Samuel. A tal punto de cuando ellos pidieron rey, cuando ellos pidieron a ungir a Saúl, él les dijo que eso no les había agradado al Señor y les dijo: yo los voy a protestar a ustedes delante del Señor hoy, ¿sí? Si yo me he conducido o si yo les he robado algo delante del Señor, que venga alguien y lo diga en este momento. Y todo el pueblo, oigan, todo el pueblo le respondió: no, tú te has conducido fielmente delante del Señor y delante de nosotros. Es decir, este hombre era un hombre de testimonio delante del Señor y delante del pueblo al que él servía, ¿sí? Entonces vimos de cómo Dios, a través de la fidelidad, la palabra clave, fidelidad, ¿sí? Fidelidad. El Señor nos lleva de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, entendiendo ya lo de la vida de Samuel, vamos a ver hoy en las Escrituras el testimonio de otra persona quien fue fiel al Señor, ¿sí? Y que el Señor lo tomó desde un lugar y lo llevó a otro, es decir, a donde el Señor quería. Y vamos a hablar hoy acerca de la vida de Josué. ¿Quiénes conocen la historia de Josué? ¿O quién fue Josué? Déjenme ver sus manitos, por favor. Lo digo de esta manera, es para los que no conozcan poder hacerles un contexto de la historia, ¿sí? Entonces, bueno, como puede que no haya personas aquí que conozcan acerca de la historia de Josué, resulta que en los días de Moisés, cuando el Señor saca al pueblo de la tierra de Egipto, ¿sí?, de la condición de esclavitud, ¿sí?, Dios trae liberación al pueblo de Israel a través de Moisés, ¿sí? Entonces, cuando Dios los saca de Egipto, pues habían acontecido varios acontecimientos, valga la redundancia, ¿sí? Como está en la palabra escrito que fueron las 10 plagas. Dios desplegó su mano de poder, ¿sí?, ante los egipcios para mostrar su poder, no solamente a los egipcios, sino también al pueblo de Israel, de que verdaderamente Dios es poderoso para librar a todos aquellos, ¿sí?, que a Él claman. ¿Por qué? Porque ellos clamaron en medio de su angustia cuando la opresión del enemigo había sido tal, ¿sí?
ellos estaban en esclavitud y tal había sido la esclavitud que ellos estaban viviendo, que ellos clamaron desde su interior y le dijeron al Señor, libértanos. Cuando ellos clamaron por esa libertad, el Señor respondió esa oración e envió a Moisés. Entonces pasan lo de las 10 plagas, las maravillas que hizo el Señor, y el Señor abre el mar Rojo y ellos atraviesan y entran al desierto, ¿cierto? En esa generación, para ese momento, Moisés tenía alrededor de 80 años, ¿sí? Cuando ellos entran al desierto. Y él entra al desierto, después de cruzar al Mar Rojo, con una generación que venía de Egipto, ¿sí? Entonces, cuando ellos empiezan el camino del desierto, ¿sí?, a la tierra que Dios les había prometido, pasan diferentes acontecimientos en medio de todo eso. Uno de los acontecimientos es, desde que salen de la tierra de Egipto, el pueblo empezó a quejarse y a murmurar contra Dios, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy bonito, y es que Dios utiliza el desierto para probar nuestros corazones, ¿sí? ¿Y qué podríamos llamar nosotros desierto? ¿O a qué le podríamos llamar nosotros desierto? ¿Sí? Serían como esos momentos aflictivos por el cual nosotros, o por los cuales nosotros atravesamos, ¿sí? Porque en el desierto no hay agua, en el desierto no hay comida, las condiciones climáticas son extremas, es decir, en el día es un calor intenso, en las noches es un frío intenso. Entonces son todas aquellas cosas que nos producen dolor en el corazón. De hecho, si ustedes leen en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés les está recapitulando la historia a ellos, les dice, y los traje y los introduje en el desierto, para probaros, les dice, para afligirlos, para saber lo que había en su corazón. Es decir, Dios utiliza esos momentos de dificultad para exponer lo que hay en nuestro corazón. Pregunta, ¿Dios sabe lo que hay en nuestro corazón? Sí. Entonces, ¿quién necesita darse cuenta de lo que hay en el corazón? Nosotros mismos. ¿Por qué se ríe yo? Muy bien. Entonces Dios los introduce en el desierto para probarlos, para saber lo que había en su corazón y a la vez purificarlos, ¿sí? Entonces, con esa generación que sale del desierto, ellos se introducen en ese camino, y la primera vez que aparece Josué en la escritura está en el libro de Éxodo capítulo 17. Vamos allá y vamos a leerlo, ¿cierto? Cuando ellos venían subiendo, ¿sí?, algo que hizo Dios antes de esto fue que el pueblo murmuró contra Dios porque no tenían nada que beber, ¿sí? Entonces Moisés le oró al Señor, y a través de algo que hizo Moisés, que fue golpear una roca, Dios les dio agua en medio del desierto, ¿sí? Entonces, después de eso, ellos continuaron su camino en el desierto y vino un pueblo y los atacó, ¿sí?, mientras ellos estaban sedientos y mientras ellos estaban débiles. Ahí está en el libro de Éxodo 17, desde el versículo 8 en adelante. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalec. Y mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. O sea, prevalecía es vencía, mientras Moisés estaba en esta posición, ¿sí? Pero si él bajaba las manos, entonces los enemigos, los de Amalec, empezaban a ganar la batalla. Entonces subieron estos dos hombres, ahí dice, mas cuando bajaba su mano prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y miren pues lo que dice aquí. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué
que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. ¿Sí? Entonces, si nosotros revisamos bien lo que está diciendo ahí, aparece por primera vez en la escritura Josué, hijo de Nun, ¿cierto? De la tribu de, hijo de Nun, él era de la tribu de José, de dos hijos que tuvo José, uno era Manasés y el otro era, recuérdemelo, ¿ah? Efraín, de la tribu de Efraín. Muy bien, muchas gracias. Entonces Josué era de esta familia, de la tribu de Efraín. Entonces, cuando aparece aquí, en esta parte de la historia, Josué está recibiendo una instrucción. Mentiras, no, una instrucción, no, una orden. ¿Qué le dijo Moisés? Reúne gente y sal a pelear. ¿Sí? Es decir, para este momento de la historia, de alguna manera, Josué hacía parte, digámoslo así, de ese círculo cercano a Moisés. ¿Sí? Y era un hombre que, conforme lo que declara la escritura aquí, estaba sujeto a lo que Moisés decía. ¿Sí? Para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, muchas veces, o la mayoría de veces, tenemos que sujetarnos a una autoridad. Y eso, la verdad, no nos gusta, eso choca fuerte en el corazón. ¿Sí? Un ejemplo de ello es, si nosotros decimos hacer parte de esta iglesia, ¿sí? Es decir, unirnos a una visión, la visión que tenían ellos para ese momento, ¿cuál era? La tierra prometida. Uy, ese Johnny está pero enchufado, pa. Predica dentro de 8 días. La tierra prometida, o sea, todo el pueblo tenía que trabajar hacia ese cometido, hacia ese objetivo, ¿sí? Que era conquistar la tierra prometida. Es decir, unirse a una visión, ¿cierto? Pero resulta que en medio de esa visión Dios pone figuras de autoridad, ¿sí? Para ese momento era Moisés. Más adelante vemos que Moisés unge o levanta jueces sobre la tierra para que le ayuden a llevar la carga de todo ese pueblo, ¿cierto? Pero por lo general, ¿por qué lo hace Dios de esa manera? La verdad no lo sé, ¿sí? Pero Dios quiere que nosotros aprendamos sujeción, ¿sí? Y en medio de la sujeción es probada nuestra fidelidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros somos muy dados a nuestro parecer. Ese era el caso mío, ¿sí? Ese era el caso mío. Yo era una persona bastante rebelde y bastante llevada de mi parecer, ¿sí? Pero Dios ha venido haciendo un milagro en mi vida. Todavía hay grandes luchas en mi corazón, ¿sí? En cuanto a este área, pero ya las he conciliado en la presencia del Señor, ¿sí? Entonces vemos que este hombre estaba bajo autoridad, es decir, era un hombre que recibía órdenes, ¿sí? Y que acataba esas órdenes. Y otra de las cosas es que en medio de esta visión, ¿sí? En medio de nuestro caminar con el Señor, como le pasó a Samuel, él en algún momento no conocía la voz del Señor y muy seguramente escuchaba aquellas historias que le contaba el profeta Elí, cuando el Señor hizo esto, cuando el Señor se manifestó de esta manera, cuando hizo de alguna u otra forma. Una de las cosas que sí tenía clara Josué es que él había sido testigo de las maravillas y del poder de Dios en el desierto. Es decir, él fue testigo ocular de lo que Dios hizo con el pueblo de Egipto, ¿sí? De cómo Dios lo sacó de la esclavitud, ¿sí? Es decir, él fue testigo de los milagros de Dios a favor de su vida. Pregunta. Otra pregunta, yo soy muy preguntón, perdón. ¿Ha hecho Dios milagros a favor tuyo? Yo diría, y bastante, bastantes. El hecho de que estemos acá habla de los milagros que el Señor ha hecho a favor de nuestras vidas. Y en ese momento, el Señor utiliza al hombre de Dios que era Moisés para ese momento de la historia, y le envía un recado a Josué.
y le dice, dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo de la tierra. Es decir, él recibe, como por así decirlo, una profecía, ¿sí? ¿Qué era lo que causaba esto en el corazón de Josué? Ya vimos que si Moisés lo llamó y le dijo, prepara gente para la guerra, ¿sí? Prepara gente para la guerra, es porque Josué era un guerrero. Sencillo, ¿no? Johnny, ¿cierto? Josué era un guerrero. Y al decirle el Señor a Josué esto, le está profetizando y le decía, raeré, dile a Josué que yo raeré la memoria de Amalek debajo de la tierra. Es decir, tú vas a pelear contra Amalek, no solamente esta batalla, y lo vas a vencer, ¿sí? Aquí hay una figura y déjenme hacer un pequeño paréntesis. Este Amalek es una figura de un enemigo bastante poderoso que se levanta en contra del pueblo de Dios. Y adivinen quién es. ¿Quién? Johnny, ¿usted qué dice? ¿Usted que está conectado? No. Es verdad que un predicador, esto ya escuchaba una historia, ¿sí? Un predicador tenía alrededor de 90 años, decía, a esta edad me doy cuenta que el mayor enemigo que yo tengo, es decir, acabé de encontrar mi mayor enemigo, y ese es, uy, Camilo está conectado, papi, pásese aquí para el lado de, de Johnny, la carne, es decir, mi mayor enemigo en las cosas del Señor, muchas veces, o la mayoría de las veces soy yo, ni siquiera el diablo, ¿sí? Recuerden que les acabo de comentar que para uno unirse a una visión, uno tiene que estar bajo sujeción, ¿sí? ¿Y la rebeldía es del diablo o es de quién? No, la rebeldía es mía, es algo que está en mí, ¿sí? Es decir, yo tengo que pelear contra mí mismo, ¿sí? Es decir, como decía nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer, Johnny? Usted que está conectado. Niéguese a sí mismo. ¿Eso qué es? Morir. Morir. Morir al yo. Morir a los deseos de esta naturaleza pecaminosa. Entonces, ahí el Señor le está dando a Josué, le está trazando el camino y es, tú vas a ser levantado para pelear las batallas del pueblo del Señor. ¿Sí? ¿Es así o no es así? ¿Están de acuerdo conmigo? Porque al el vencer a este pueblo, a estos amalecitas en esta batalla, el Señor le profetiza o le manda un recado con Moisés y le dice, ve y dile a Josué que raeré la memoria de Amalek debajo de la tierra. ¿Sí? Es decir, ya estás en medio de la batalla, permanece en la batalla porque en todas las batallas que tú pelees, yo voy a estar contigo y voy a vencer. Es algo así como lo que el Señor le está diciendo en este momento a Josué, ¿sí? Ahora el Señor dice que Él iba a estar, se lo dijo al pueblo de Israel cuando ellos iban saliendo, y les dijo, he aquí, también el Señor Jesús nos lo dice a nosotros, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Se lo dijo a Josué más adelante en el libro de Josué, ¿sí? Y también nos lo dice a nosotros. Nosotros, como creyentes en el Señor, estamos peleando una batalla que ya ha sido ganada. Yo pensé que iban a decir amén. Estamos peleando una batalla que ya ha sido ganada. Entonces, si ya ha sido ganada, ¿por qué peleamos? Porque el Señor nos introduce a la guerra. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué misterio hay ahí? ¿Sí? Si es algo que ya ganó, pues bueno, esto ya lo ganamos, pero ¿por qué el Señor quiere que nosotros peleemos esas batallas? Muy bien, pero va más allá que eso, ¿sí?
Y eso es fortalecer nuestra fe. Porque en medio de las batallas que parecen imposibles para nosotros, no mentira, no parecen, son imposibles para nosotros dentro de nuestra fuerza, ¿sí? Son posibles para Dios. Y cuando nosotros hemos soltado nuestra fuerza, ¿sí? Cuando hemos soltado nuestra capacidad, aparece el poder de Dios, ¿sí? Entonces eso que hace el Señor en medio de las batallas fortalece nuestra confianza en el Señor. Entonces, bueno, peleamos una batalla y pensamos que íbamos a perder, pero resulta que el Señor nos da la victoria. Entonces, listo, experimentamos tiempo de paz. Pero el Señor nos introduce después en otra batalla, ¿sí? Que es más grande todavía, ¿sí? Y esta sí decimos, no, esto no lo vamos a poder lograr. ¿Sí? No lo vamos a poder lograr en nuestras fuerzas, pero el Señor está con nosotros. Y esa victoria que nos dio el Señor pasada nos va a llevar a decir a nosotros, es que si el Señor lo hizo allá, ¿por qué no lo va a hacer acá? Si tienes una palabra del Señor diciéndote, yo te voy a dar ese territorio, te voy a dar la victoria sobre esta área de tu vida, ¿sí? Sobre cualquier cosa que el Señor te haya dado una palabra, ¿sí? El Señor lo va a hacer. Y cuando eso suceda, tú vas a acumular otra victoria, ¿sí? Y esa victoria te va a dar más fe en lo que Dios ha dicho, ¿sí? Entonces, vamos a ir de gloria en gloria y de poder en poder como el Señor lo ha declarado. Entonces vemos acá, volviendo al tema de Josué, que él está enviando una palabra a través del hombre en ese momento. Así empieza nuestro caminar con Dios de cierta manera, ¿cierto? Empezamos escuchando, ¿sí?, a hombres de Dios, empezamos escuchando prédicas, empezamos a escuchar de pronto a algún profeta que nos haya dado una palabra, ¿sí? Esa palabra que es como encender un switch en nuestras vidas que nos anima a hacer cosas por el Señor, pero a donde quiere llevarnos el Señor es que nosotros escuchemos directamente su voz, ¿sí? Directamente su voz. En este momento, donde había empezado la escritura, aquí ve la vida de Josué, donde aparece en la escritura, el Señor le envía una palabra. Más adelante, el Señor le iba a hablar directamente a Josué. Entonces, continuando con la historia, nosotros vemos más adelante en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, versículo 17, vamos allá. El contexto de este momento de la escritura es que el Señor se manifiesta al pueblo de Israel y dice que Él iba a aparecer a ellos, ¿cierto? Entonces Él se iba a manifestar en el monte Sinaí. Entonces cuando los israelitas ven eso, ven el estruendo, ven que era un Dios poderoso que podía hablar, dicen, no nos hable Dios a nosotros, sino que le hable a Moisés y nosotros vamos a escuchar, ¿cierto? Entonces el Señor prepara algo para que Moisés suba ahí al monte Sinaí y hable con Dios. Y dice que Moisés estuvo en la presencia del Señor 40 días y 40 noches. En ese lapso de tiempo en el que Moisés está en ese lugar, antes de eso habían ocurrido varias cosas, y es que él sale con unos ancianos de Israel y llegan hasta cierto lugar. Pero dentro de esos ancianos y los jueces que habían levantado, iba Josué. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque cuando ellos suben al monte, o sea, cuando Moisés sube al monte, en cierto lugar quedaron ciertos hombres, quedaron parados ahí, ¿sí? Moisés subió al monte y habla con Dios, y en medio de esa conversación que él estaba teniendo con Dios, el Señor le entrega la ley, ¿sí? Le entrega las leyes, ¿sí?, que están en el libro de Levítico, y también le entrega el diseño del tabernáculo, ¿sí?, dentro de muchas otras cosas que le dice. Pero mientras él estaba allá en esos 40 días, el pueblo, ¿qué hizo? ¿Sí? Se desvió, ¿sí? Cuando ellos se desviaron, es decir, levantaron un becerro, hicieron fiesta
a ese becerro a la manera que ellos conocían, a la manera que lo hacía Egipto. Muchos dicen que lo que estaba pasando, los estudiosos, que lo que ellos hicieron, la fiesta que ellos hicieron, lo que se levantaron, hicieron comida y ya no. Ellos hicieron esos ritos licenciosos que hacían en Egipto a los dioses de la prosperidad y de las cosechas, para que tuvieran en abundancia. Y la mayoría de esos ritos eran orgías nacionales, ¿sí? Eran orgías nacionales. Ellos, como por así decirlo, en una fiesta de esas, eso era todo el mundo contra todo el mundo. Eso era lo que estaba pasando en ese momento de la historia, cuando el pueblo se levantó a beber, ¿sí? Y a hacer fiesta delante del becerro. Entonces Moisés estaba allá. Cuando eso pasó, el Señor le dice: desciende, porque este pueblo se ha corrompido rápidamente. Y Dios le dice: voy a destruirlo. Entonces Moisés se postra delante del Señor y dice: no los destruya, porque ¿qué van a decir nuestros enemigos? Hay una retórica. Viene bajando Moisés, pero resulta que cuando van llegando al campamento, iba con Josué. Eso lo vamos a ver ahí en el versículo 17, que dice, 32:17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento, ¿sí? O sea, el hecho de haber estado Josué al lado de Moisés lo libró de haber participado en algo que deshonra al Señor. Entonces aquí, la fidelidad, volvamos a la fidelidad. Cuando tú eres fiel, tú te rodeas de las personas correctas, para que no vayas a caer en cosas que deshonran al Señor, ¿sí? Porque las amistades, ¿sí? El apóstol Pablo le decía de la siguiente manera: no erréis, ¿sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Y entonces, si lo trasladamos a las amistades, pilas, las amistades pueden llevarlo a uno a deshonrar al Señor, ¿sí? Eso que había hecho Josué, estar al lado de Moisés, ¿sí?, lo había librado de deshonrar al Señor. O bueno, digamos que él tenía la determinación suficiente en su corazón para decir: no voy a hacer esto. Listo. Entonces aparece Josué otra vez en la escritura, ¿sí?, en un momento histórico en el cual había sido librado. Más adelante, en Éxodo 33, hay algo bastante bonito que es, sigue ahí, dice: la presencia de Dios prometida, en este capítulo, en el título del capítulo 33. Y es: después de que ellos pecan, ¿cierto?, el Señor les promete a ellos que la presencia de Dios los iba a guiar. Pero el Señor, a través del pecado que ellos habían cometido en ese momento, le dice a Moisés, ¿sí?, vayan ustedes y yo voy a mandar mi ángel delante de ustedes. Entonces Moisés le dijo: si usted no va con nosotros no vamos para ningún lado, ¿sí? Es decir, Moisés anhelaba la presencia del Señor. Algo muy bonito de lo que estaba pasando ahí es que al Josué, ¿qué está pasando? Sonido. Sí. Al Josué estar con alguien que anhelaba o añoraba la presencia del Señor, de alguna manera eso produjo un hambre en su corazón por las cosas de Dios. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque si nosotros leemos aquí en el capítulo 33, en el versículo 11, vamos todos ahí, dice: y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Resulta que cuando ellos levantan el tabernáculo de reunión, el lugar donde el Señor se iba a manifestar, donde iban a hacer los sacrificios, todo eso, Dios quería hacerlo en medio de su pueblo, ¿sí? Porque el anhelo del Señor es habitar, ha sido siempre habitar en medio de su pueblo, ¿sí? Entonces, por el pecado que ellos habían cometido, Moisés decide sacar el tabernáculo de en medio del pueblo, porque él entendió que era un pueblo pecador y rebelde, y que por los actos que ellos habían cometido, ¿sí?, en cualquier momento el Señor iba a empezar a destruirlos, ¿sí?
por todo el pecado que ellos hacían. Entonces él más bien saca el tabernáculo de reunión de medio del pueblo y lo pone, por así decirlo, a las afueras del campamento, ¿sí? Entonces Moisés iba y hablaba con el Señor allá en el tabernáculo, y dice la escritura que cuando él iba al tabernáculo, la nube de la presencia descendía, y cuando Moisés salía, es decir, la nube estaba siempre ahí, recuerden eso. Algo muy bonito que permitió el Señor en el desierto es que a ellos los guiaba una nube en el día y una columna de fuego en las noches, ¿sí? Eso era evidente en todo momento durante todo el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? Entonces, cuando Moisés entraba al tabernáculo, él hablaba con el Señor, y algo que pasaba es que uno de los momentos que revela la escritura, en un momento en el que estuvo Moisés 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, su rostro resplandecía. Es decir, Moisés era un hombre de la presencia del Señor. Aquí esto nos enseña que los hombres de la presencia del Señor, ¿sí?, aquellas personas que están a su alrededor, ¿sí?, los impulsan a que amen la presencia del Señor. Porque de alguna manera Josué veía eso, y de alguna manera él o eso hacía que su corazón anhelara esa misma presencia, ¿sí? Algo mismo o algo parecido sucedió con la vida de Eliseo. Al ver en la manera en la que Dios le hablaba, en la manera en la que Dios lo respaldaba, de cómo Dios permitía que sus palabras fueran firmes como profeta de Dios, cuando Eliseo iba a suceder a Elías, una petición que le hace es: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Es decir, vio lo que estaba pasando con ese hombre y anheló lo que estaba pasando con esa vida. Entonces, trayéndolo a nuestras vidas, otra vez, hay hombres o tienes referenciados, tú tienes referenciado o referenciados a hombres de Dios que te impulsen a buscar la presencia del Señor. O la ponemos más difícil, ¿eres ese hombre o esa mujer de Dios que impulsa a los otros a querer más de Dios en tu vida? Eso es lo que quiere el Señor con nuestras vidas. Entonces, una de las cosas u otra de las características que nosotros vemos aquí en la vida de Josué, ¿sí?, es que amaba la presencia del Señor. Conforme lo que nosotros vemos aquí que nos ha revelado, lo poco que nos ha revelado las Escrituras, podemos entender que Josué era el servidor de Moisés, ¿sí? Y al estar bajo su servicio, se sujetó, ¿sí?, recibía sus órdenes, era un hombre sumiso, pero había aprendido a amar la presencia del Señor. Otra pregunta: ¿amas tú la presencia del Señor? Porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a cumplir el propósito por el cual fuimos creados, ¿sí? Fidelidad y amar la presencia del Señor, ¿sí? Es decir, si nosotros sin la presencia del Señor no somos nada, ¿sí? Lo vimos en la vida de Samuel, lo estamos viendo ahora en la vida de Josué. Continuando con el relato, más adelante, ya en esta ocasión, donde aparece Josué otra vez en las Escrituras, es en el libro de Números, en el capítulo 13, ¿cierto? ¿Qué es lo que estaba pasando acá? En ese momento, el Señor los iba a introducir a ellos en la tierra prometida y les dice: van a ir y van a conquistar esa tierra. Pero antes, ellos deciden enviar unos espías para que miren qué era lo que había allá, ¿cierto? Para que miraran lo que había en la tierra y trajeran un reporte. Y de esos espías, nosotros lo vemos ahí en Números 13, vamos allá a Números 13, en el capítulo 8, Números 13, versículo 8.
Entonces, ahí vemos que Josué es escogido para ser una de las personas que iba a reconocer esa tierra. Y dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, ¿cierto? Él en algún momento se llamó Oseas, ¿sí? Y más adelante vemos cómo Moisés le cambia el nombre. Eso lo podemos ver en el versículo 16, que dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Le puso el nombre de Josué. Entonces, aquí ellos entran como en otro ámbito, bueno, sigamos en el mismo ámbito, en un ámbito de pelea y de conquista. El Señor los está llamando a ellos a conquistar la tierra. Entonces, de los espías que Él envía, dentro de esos hombres envía a Josué. Entonces, a uno no lo envían ni lo comisionan para una actividad importante si tú no eres una persona fiable. Esto habla de que este hombre era una persona fiable en la que Moisés podía confiar. Otra pregunta, ¿eres tú de fiar? ¿Podemos confiar en ti? ¿O pueden confiar en mí? Entonces, para ese momento ellos suben, recorren la tierra, van y miran que efectivamente la tierra era bonita, ¿cierto? Que era bastante abundante, que lo que el Señor permitía en esa tierra era demasiado maravilloso, pero resulta que los pueblos de esa tierra eran bastante fuertes, porque allí habían gigantes, dice la Escritura, descendientes de una tribu, de una descendencia de gigantes que eran conocidos como los hijos de Anac, los anaseos, ¿sí? Cuando ellos vieron eso y traen el reporte a Moisés, ellos le dicen, vea, la tierra es muy bonita, y efectivamente fluye leche y miel. De hecho, trajeron un racimo de uvas que era tan grande que tenían que cargarlo entre dos personas. Ellos lo trajeron, sí, vea, los frutos de la tierra son estos, ¿sí? Pero resulta que la gente que habita en esa tierra es grande. Y nosotros, al parecer, o sea, al lado de ellas, parecíamos como langostas, ¿sí? O sea, ellos se sintieron insectos al lado de esas personas. Aquí hay, o sea, cada punto de la escritura es bastante maravilloso porque cuando tú no sabes quién eres no, de quién eres, a quién le perteneces, ¿sí? Cuando tú no te has encontrado con la identidad de hijo de Dios, tú te vas a sentir como un insecto. Es decir, tu autoestima va a estar por el piso. Eso es otra de las cosas que el Señor ha tenido que moler en mi corazón. ¿Sí? Algunas personas que conocen mi testimonio, todos saben que yo soy de una vereda, la mejor vereda de Manizales, la Cuchilla del y que yo crecí en medio de todo esto como un campesinito. Yo era un montañerito, bueno, todavía lo soy. Pero en medio de todas las necesidades y de todas las cosas que yo viví de niño, esa escasez me llevó a pensar que yo no valía, o que no valía en referencia a otras personas que de pronto tenían dinero, o que tenían estudio, o que tenían cierta posición dentro de la sociedad, ¿cierto? Pero cuando yo me encuentro con el Señor, y esto el Señor me lo habló a mí de una manera sobrenatural, porque de lo que Dios hizo con mi vida es yo tener escasez y hacer un mundo de maldades, después llegar y entrar a un mundo de mucha maldad donde tuve, pues donde vivía de alguna manera en los placeres de esta vida, porque yo tenía contacto con unas personas que estaban en malos negocios. Entonces, de pasar a no tener nada y tener muchas necesidades, a vivir en las mejores fiestas, con las mejores mujeres, drogas, todo ese tipo de cosas, ¿sí? A donde lo lleva ese mundo de engaño a uno. Pero aunque tú estés allí, si Dios no ha sanado tu autoestima, baila, como dice Carito.
No importa, puedes tener el pantalón de marca, el más costoso, el reloj más costoso, la cadena de oro, mejor dicho, de la cabellera más larga y no, papi, pero tampoco puedes. Ahí, ahí se me metió al rancho. Pero si Dios no ha sanado tu autoestima, puedes andar en el carro del año, ¿sí? Y en el mejor carro, si Dios no ha sanado tu autoestima, bailas. Entonces, en medio de todo eso, Dios había permitido muchos milagros en mi vida. Dentro de esos me había sacado de la drogadicción, me había sacado del alcoholismo, de todo ese tipo de cosas. Y empiezo yo a caminar con el Señor. Yo cuando conocí del Señor o cuando empecé a conocer del Señor, yo ni siquiera había terminado el bachillerato, para los que no conocen mi testimonio. Yo siempre lo cuento con mucha elocuencia y con mucha gracia, pero fue verdad. Yo perdí 2 segundos, 3 sextos y 1 noveno. Yo me gradué por misericordia del Señor y me gradué de sábados felices. Así le decíamos a confamiliares porque estudiaba los sábados y estaba lleno de personajes. Entonces es un milagro del Señor que yo esté hoy acá. Y entonces cuando Dios permitió, ¿cierto? Dios permitió que yo entrara a la universidad, imagínense, graduándome de sábados felices, me presenté a la Universidad Nacional de Colombia y adivinen, pasé, pasé, pasé. Pasé a la Universidad de Colombia y en medio de todo eso mi autoestima todavía estaba siendo tratada por el Señor, ¿sí? Y en una de esas, cuando uno tiene contacto, o la mayoría de los hombres, anhelamos mucho las cosas materiales, ¿sí? El poder, los carros, joyas, los viajes, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo recuerdo, perdón que me quebrante, pero en una conversación que yo tenía con el Señor, Él me decía, ¿y si quisieras un título en este momento, o sea, una posición, ¿sí? Un título con el cual te definas, ¿cuál sería ese? Entonces yo empecé a decirle al Señor y yo, presidente, o... Y yo le dije, no, ¿sabe qué me gustaría, Señor? A mí me gustaría ser ministro de Defensa, ¿sí? Ministro de Defensa, entonces... Porque es una posición de poder, usted tiene a las fuerzas militares bajo sus órdenes, por así decirlo. Pero entonces en medio de eso el Señor me dice, y si yo te dijera que el título más grande que puedes obtener sobre esta tierra, ya lo tienes. Y yo dije, ¿cómo así? Entonces me pregunta el Señor, por eso yo pregunto tanto. Me dice, ¿qué hay o qué título sobre esta tierra supera al ser llamado Hijo de Dios? ¿Qué título sobre esta tierra supera el ser llamado, el título de Hijo de Dios? No existe. Entonces el Señor me dice, en medio de eso, y yo, ¡ay! Sí, no hay nada más grande que ser llamado Hijo de Dios. Yo me di cuenta de eso, de que efectivamente, y entonces el Señor me dice, uy, sí, Padre, es verdad. Entonces el Señor me dice, entonces, ¿por qué no eres feliz? ¿Qué te falta? La posición más alta, ¿sí?, en esta tierra, o el título más alto que podemos alcanzar nosotros en esta tierra, ya la tienes. Si eres un hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿eres un hijo de Dios? Amén. Usted es un hijo calavera, entonces. Miren pues, y entonces si verdaderamente nos identificamos como hijos de Dios, tenemos todo para ser felices. ¿Qué nos falta para ser felices? ¿Por qué nos amargamos? ¿Por qué estamos en tristeza, en depresión, en ansiedad?
¿sí? Porque muy seguramente ese título no ha sido revelado por completo a nuestras vidas, pero hacia allá vamos, ¿sí? Hacia allá vamos. Tranquilo que el Señor todavía está haciendo procesos en cada uno de nosotros y cada vez vamos a irnos identificando mucho más con eso, ¿sí? Entonces, vemos que aquí ellos son escogidos o son personas fiables para una labor. Cuando ellos dan ese reporte negativo, ¿sí? Volviendo al caso, ¿por qué? Porque su autoestima estaba golpeada. Es decir, ellos vienen de ser esclavos, ¿sí? Vienen de ser esclavos de Egipto. Claro, eso estaba en su mentalidad. Entonces, muy seguramente, ante los moradores de esas tierras, ellos se sentían como insectos, porque Dios no había sanado su autoestima. Pero vemos la diferencia de uno o de dos hombres ahí, que fue Caleb, ¿sí?, de la tribu de Judá, y Josué. ¿Qué hace la presencia de Dios en una vida? Restaura nuestra autoestima. Porque ellos dijeron, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Ellos dijeron, no, no les temamos, subamos contra ellos, porque los vamos a comer como a pan. Es decir, ellos no son nada comparado con nosotros, no porque nosotros seamos muy fuertes, sino porque Dios está con nosotros. Miremos el reporte que ellos dan ahí en Números 14, del 6 al 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. Con nosotros está el Señor, no los temáis. Recuerden que Josué viene, ¿sí? O viene no, él vive en el tabernáculo de reunión. ¿Qué hace la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Sí? El Señor desde un principio les había dicho, ya iba a decir, les había decidido, perdón. Menos mal no lo dije. El Señor les dice que Él los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Es decir, Dios les había dado una promesa. Pregunta, ¿Dios te ha dado una promesa? Yo te digo, aquí en la Escritura, aquí en la Biblia, hay alrededor o un poquito más de 8,000 promesas que son para los hijos de Dios, ¿sí? No necesitan que alguien venga a decírsela, venga, es que el Señor le dice eso. Y más sin embargo, Dios también lo hace de esa manera, ¿sí? En muchas ocasiones, ¿sí? Ahora, alrededor de 8,000 promesas, ¿cuántas de ellas o de cuántas de ellas te has apropiado tú? Porque la Escritura dice que esto es para los hijos de Dios. ¿Aquí hay hijos de Dios? Aquí tienen 8,000 promesas para que se apropien de ellas, ¿sí? Alrededor de eso. Entonces, el Señor les dice, yo los voy a introducir a esa tierra, ¿sí? ¿Y quiénes fueron los que dudaron? ¿Sí? Aquellos que no se habían identificado como hijos de Dios, ¿sí? Porque aquel que amaba la presencia del Señor, aquel que se había ido a vivir a la presencia del Señor, dicen, eso no es nada para nosotros, breve. Eso no es nada. ¿Por qué? Porque más grande es el que está con nosotros que el que viene en contra de nosotros, ¿sí? Porque cuando uno está en la presencia del Señor, por dura que parezcan las situaciones, si Dios te da una palabra, tú te vas a aferrar a esa palabra y vas a decir, pero es que tú dijiste que nos ibas a introducir a esa tierra y que tú ibas a entregar a los moradores de esa tierra en nuestras manos, cualquiera sea la situación por la que tú estás atravesando, ¿sí?
cualquiera sea la lucha, ¿sí? De carácter, ¿sí? Contra un pecado, con todo eso, tu victoria está asegurada, como lo dijimos acá. Tu victoria está asegurada. La pregunta es, ¿estás peleando para que esa victoria sea una realidad? Porque aquí hay un misterio también, y lo vamos a ver más adelante. Justo acá, ellos dan esta palabra y el pueblo, o sea, los otros hablan de apedrearlos, ¿sí? De apedrearlos, porque ellos iban contra la corriente, ¿sí? Mire, fueron 8 los que se encargaron, no, 10 los que se encargaron de desanimar al pueblo, ¿sí? Y 10 se encargaron de desanimar alrededor de 2 millones de personas. Y solamente 2, y pongamos Moisés y los que estaban con él, por ejemplo Aarón y esos, estaban firmes. Pero 10 peludos desanimaron a 2 millones de personas, ¿sí? Y muy seguramente cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, va a parecer locura muchas cosas de las que nosotros hagamos, ¿sí? Es decir, pararnos en una palabra que el Señor nos da, ¿sí? Va a ir en contra de 2 millones de personas. Pero si el Señor te la ha dicho, aférrate a ella, ¿sí? Y eso ocasionó de que casi los maten a ellos, pero que se armara una revuelta tan tremenda que el Señor les dice, listo, no suban a pelear, ¿sí? No suban a pelear porque yo ya no voy a estar con ustedes. Y ahí pasó que el Señor de alguna manera, permitió que viniera un juicio sobre ellos, y es decir, el tiempo que ellos estuvieron recorriendo y mirando la tierra, que fueron 40 días, el Señor les dice, ese tiempo ustedes van a permanecer en el desierto. ¿Sí? Porque no creyeron a lo que yo les estaba diciendo, lo que yo les había dicho. Eso nos muestra a nosotros que si efectivamente nosotros no le creemos al Señor, eso trae consecuencias, ¿sí? Y actuamos de una manera obstinada y rebelde, trae consecuencias. La rebeldía trae consecuencias. Y de hecho la palabra del Señor habla acerca de la rebeldía como si fuera un pecado de brujería. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? En el libro de Samuel, el profeta que nosotros leímos, cuando Saúl desobedece al Señor, Samuel le dice, ¿no es acaso la rebeldía y la obstinación como un pecado de adivinación? ¿Qué es la adivinación? Brujería. Cuando nosotros somos obstinados y rebeldes, estamos pecando contra el Señor, ¿sí? Por eso es que es tan delicado y por eso el Señor dice, nosotros tenemos que morir. Por eso el mayor enemigo que nosotros tenemos es la carne. Pero si volvemos a la vida de Josué, ¿qué hizo Josué en este momento? Permaneció siendo fiel, ¿sí? Y ahora está, 40 años en el desierto. Había sido un juicio que había sido determinado para todo un pueblo, para toda una nación, aunque algunos no estuvieron de acuerdo con eso. Pero el Señor les dice, por esa fiereza y por la fidelidad con la que ustedes se comportaron delante de mí, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Ustedes van a entrar a la tierra prometida. Mire, Moisés era el hombre de Dios para ese momento de la historia. Y Moisés no entró a la tierra prometida. Lo que sí pudo hacer Josué y Caleb. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos? O muy seguramente lo que pasó alrededor de esos 40 años en el desierto. ¿Sí? Conforme lo que nos muestra la escritura acá, los visos que eso nos da es que Josué permanecía siendo fiel y esos 40 años muy seguramente se quedó viviendo en la presencia del Señor. ¿Sí? Es decir, Señor, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo o en el lugar donde esté, tu presencia lo es todo para mí. Pregunta. La presencia de Dios o Dios es todo para ti. Entonces, continuando con el relato, aquí nosotros podemos ver hagamos un pequeño paréntesis acá. Y es, el desierto
Dios lo utiliza como lo vimos o como se los mencioné, que lo menciona el libro de Deuteronomio, es el lugar donde nosotros somos purificados, ¿sí? Son esos momentos de prueba y dificultad que Dios utiliza para purificar nuestros corazones, para limpiarnos, pero para traer palabra de Él a nuestras vidas, ¿sí? Para fortalecernos y que nuestra fe pueda crecer, porque en medio de las situaciones difíciles, en medio de las situaciones complejas, es donde podemos ver a Dios claramente. Es decir, de esto no me salvaba nadie, únicamente Dios, y lo hizo, aquí estoy, ¿sí? Pero el desierto puede hacer lo siguiente o puede causar el siguiente efecto en tu vida, que te endurezcas y perezcas en medio del desierto, o que tomes la actitud correcta delante del Señor, ¿sí? Y puedas salir del desierto a una promoción, ¿sí? ¿Por qué promoción? Lo vamos a ver seguidamente. En el libro de Números 26, bueno, ellos estuvieron esos 40 años ahí en el desierto, pero ya en el libro de Números 27, el Señor hace lo siguiente, vamos a leerlo. Números 27, del 18 al 21. Y dice de la siguiente manera: y el Señor dijo a Moisés, del 18, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim, delante del Señor. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como el Señor le había mandado. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como el Señor lo había mandado a Moisés. La fidelidad que el Señor, a lo que el Señor nos ha encargado es lo que se va a encargar de promovernos. Si tú eres fiel en lo que Dios te ha dado y permaneces fiel en esa asignación, Dios te va a promover y te va a llevar a un lugar de bendición. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esa asignación que nosotros tenemos nos la dan en el desierto, en un lugar donde no nos gusta, ¿cierto? ¿Sí? Que Dios nos lleve a un trabajo, que Dios nos lleve a una posición incluso de servicio en medio de la iglesia, donde no estemos de acuerdo con alguna cosa y simplemente seamos rebeldes y decir, no, a mí no me gusta esto, yo me voy. Pero si Dios te puso ahí, ¿por qué te vas a ir? Dices, no, porque es que yo hago lo que me da la... Si tú eres de ese tipo de personas, tú nunca vas a ver el poder de Dios sobre tu vida y nunca vas a poder entrar a la tierra prometida. Por lo menos aquí en la tierra. Puede que seas salvo, sí, pero nunca vas a ver el milagro y el poder de Dios en tu vida y a través de tu vida. Ya lo vamos a ver más adelante con la vida de Josué. Aquí, en esto, les cuento, les comparto algo de lo que pasó conmigo. Resulta que cuando yo estaba en esa vida sin conocer del Señor, yo trabajaba en un bar a la salida de una universidad, entonces yo mantenía allá, se trabajaba de lunes a viernes y de lunes a viernes se tomaba y se soplaba, como dice el dicho. Y los fines de semana, como usted no tiene temor de Dios, entonces ¿usted qué hace? Tomar y soplar. Entonces muchas veces yo había semanas o meses enteras donde los tiempos de cordura eran muy pocos, ¿sí? Eran muy pocos. Cuando Dios me saca de eso, cuando Dios permite que yo salga de esa vida, de la drogadicción, pues obviamente
Y Dios me saca justo en el momento donde yo empiezo la universidad. Les conté que había pasado a la Universidad Nacional. Cuando eso pasó, yo pasé a estudiar administración de empresas nocturna en la Nacional, entonces el trabajo en el bar, pues obviamente tenía que dejarlo. Entonces, para poder subsistir, para poder pagar mis cosas, yo empecé a hacer de todo. Lo primero que empecé a hacer después de eso fue trabajar en construcción. Entonces yo trabajaba en construcción de día y de noche me iba para la universidad y así fueron pasando. Pero resulta que en ese tiempo mi hermano trabajaba con un agente de Aranzazu que tenían una compraventa de carros. Entonces mi hermano empezó a negociar con moticos y yo me empecé a pegar con él y empezamos a negociar en medio de todo esto, pero eso no me alcanzaba porque habían días que yo me ganaba 3.000, 10.000, o sea, yo me ganaba solo de los pasajes. Y yo más sin embargo, yo le hacía, yo seguía adelante porque yo necesitaba estudiar y todo eso. Pero en medio de las cosas que yo hacía, mientras yo hacía la universidad y ese trabajo que eran de 3.000, de 10.000, empezó a convertirse en más plata porque yo aprendí a hacer muchas cosas. Entre esos aprendí a hacer trámites, aprendí a comprar, a vender, entonces ya tenía una platica, entonces ya compraba y vendía, yo lavaba carros, yo brillaba carros, yo lavaba motores, yo hacía de todo, yo era Zoila, ¿sí? Con el propósito de subsistir y a mí pues no me iba mal, de hecho me iba muy bien, me tocaba trabajar muy duro, pero en algún momento pues se veían los frutos porque habían semanas donde yo me podía ganar 500, 600 y había semanas donde me ganaba 100.000, 200.000, bueno, eso no. Entonces al final el Señor le permitió a mi hermano tener un negocio que de hecho todavía lo tiene, ¿sí? Y yo todavía trabajo con ellos ahí por los laditos en la compra y venta de motos. Y en medio de eso, el Señor le permitió un local a mi hermano. Yo ya estaba terminando la universidad y en ese local de compraventa de motos yo tenía mi cuarto de guerra, o sea, mi cuarto de oración donde yo buscaba al Señor. Y era el baño, ¿cierto? Entonces, como era el baño, yo me encerraba ahí a orar en los momentos donde no había mucha gente, es decir, al mediodía, ¿sí? Y como era el baño, yo decía, este es el lugar donde yo me voy a encontrar con el Señor, yo lo mantenía impecable. Es decir, yo mantenía ese baño, mejor dicho, usted podía comer en ¿Por qué? Porque era el lugar de encuentro que yo tenía con el Señor, ¿sí? En medio de todo eso, iba pasando el tiempo y yo tenía el baño y llegó un mecánico ahí al negocio, un amigo pues de nosotros y de hecho ahí está todavía. Pero ese mecánico, me gustaría decir que era el más cochino, no, pero todavía lo es. Entonces yo llegaba el baño y yo lo mantenía impecable y entraba al man y eso es como si pasara el Katrina, como si pasara algo, eso quedaba desastroso con una sola entrada. Entonces cuando eso pasaba a mí me daba ira y me daba de todo, ¿sí? Pero Dios permitió la vida del mecánico para pulir mi carácter. Porque con eso el Señor me mostró cuán soberbio y cuán altivo era yo, cuán orgulloso. Porque a mí, o sea, yo tenía el baño, nadie me lo podía tocar y nadie me lo podía ensuciar. Según decía yo, en medio de todo eso, Dios puliendo mi carácter. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que con hierro se aguza. Dios utilizó la vida de este hombre para pulir muchos aspectos de mi carácter, ¿sí? Entonces, en medio de todo eso, yo ya estaba finalizando mi universidad, ya la había finalizado, de hecho. Pero antes de yo finalizar en mi universidad, mi pregrado, justo después de terminar mi pregrado, porque yo me había presentado a posgrados como opción de trabajo de grado, y adivinen qué, pasé a la nación. Yo soy, para la gloria de Dios, yo soy administrador de empresas, especialista en finanzas corporativas, ¿sí? Entonces, cuando yo paso a mi posgrado, yo todavía estaba desarrollando el trabajo de lavar carros, de brillar carros, de hacer todo ese tipo de cosas y de lavar el baño, porque yo estaba ahí en el negocio. Entonces, el Señor me da un sueño y en ese sueño me dice que me iba a cambiar de trabajo, ¿sí?
Y ese sueño me lo da el Señor a finales del 2018. Finales del 2018. Cuando el Señor me da ese sueño, yo, uy, qué rico, el Señor me va a cambiar de trabajo, porque ya pues como profesional, ya bueno, bacana la cosa, voy a empezar a trabajar como profesional. Y no fue sino hasta el año 2023 que pude cambiar de trabajo, ¿sí? Imagínate, Dios me da una palabra, ¿sí? Y a los cuántos años, 2018, finales de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Es que especialistas finanzas es una mentira, ¿cierto? Pero mentiras que, mire, pero ¿qué iba pasando? Resulta que en medio de ese pulir mi carácter, yo estaba allí y el Señor me ha dado el sueño. Resulta que yo tenía muchos problemas con ese mecánico. Y llegó un momento donde literal yo estaba tan airado con ese man que yo lo cogí del cuello y yo empecé a hacerle así, ¿sí? O sea, me lo iba a fumar, como dice, como dirían estaba tan indignado que nos íbamos a ir a los golpes, ¿sí? Cuando eso pasó, el espíritu me redargulló y yo lo solté. Yo dije, ¿qué hice, Dios mío? La embarré. Entonces el man se paró, ¿qué? Que entonces venga pues, que nos vamos a matar. Entonces ya estaba calmado. Cuando ya fui consciente, yo le dije, hermano, qué pena, disculpe. Le dije yo en medio de la rabia. ¿Cuál disculpe? Venga pues, papi, que con los hombres. Mentiras, pero en ese momento se quedó la cosa ahí. Yo quedé meditando mucho y yo dije, Padre, mi corazón está bastante. Pero entonces resulta que después de ese problema, pues yo seguía arreglando el baño y el man seguía entrando y Katrina, lo mismo. Pero yo ya empecé a enfocarme no a él como el foco de mi problema, ¿sí? Como decir, este es el que me saca la rabia, sino venga, ¿qué es lo que está pasando en mi corazón? ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí en mi corazón? Imagínense, pasaron 4 años para que Dios, 4 años, y realmente fueron 4, para que Dios pudiera, porque fue finales del 2018 y yo cambié de trabajo a principios del 2023. ¿Sí? Entonces en la matemática de Coquito usted dice que si es finales del 2018. Entonces, mire pues, pero ¿qué pasó? Ya yo seguía organizando el baño y el man me lo seguía ensuciando, pero yo ya lo organizaba, pero no le decía nada. Es decir, ya me tragaba la candela, como dice el dicho, me mandó a tragar candela, ¿cierto? Entonces yo lo hacía con rabia. Y en medio de eso yo le decía al Señor, Señor, pero ¿hasta cuándo? Porque no solamente era el mecánico, sino que era mi hermano también y el socio de mi hermano. Esos 3 están cortados con la misma. Mentiras, que yo también soy un pecador. Pero sí, era lo que Dios estaba haciendo en mi corazón. Cuando eso pasó, entonces yo con rabia arreglaba el baño, y de hecho todavía lo hago, ya no trabajo allá, pero cuando voy, yo lavo el baño y no se me da nada lavar el baño. Pero yo preguntándole al Señor con rabia, Señor, ¿hasta cuándo voy a tener que lavar este baño? Mira estos cochinos, mira esto, ¿hasta cuándo? Y el Señor me dice, hasta que le deje de dar rabia. ¿Hasta cuándo va a pasar esa situación en tu vida? Hasta que te deje de dar rabia o hasta que la soluciones con el Señor. Cuando eso pasó, yo escuché la voz del Señor. Fue como un golpe en mi corazón, pero yo seguía haciéndolo con rabia. Pero ya cuando me daba rabia yo le decía, Señor, ayúdame por favor. Y en medio de la rabia que tenía me ponía a alabar al Señor más bien. Porque en medio de eso también el Señor me da lo siguiente, me dice lo siguiente: cuando usted está viendo algo que no está bien y usted se siente redarguido hacia eso, es porque Dios lo está inquietando, ¿sí? ¿Sí? El Espíritu de Dios. Entonces yo en medio de eso, yo
yo le decía, Señor, es que yo soy el único que me doy cuenta de que las cosas están mal y que hay que organizarlas, o esto. Entonces el Señor me decía, ¿y a ti por qué te da rabia que yo te hable? Y yo, ¿cómo así, Señor? Es que si yo te estoy mostrando que eso está desorganizado es porque yo te lo estoy mostrando. ¿Por qué te da rabia que yo te hable? Cuando yo lo entendí de esa manera y yo dije, uy, cuántas cosas mal hemos estado haciendo nosotros, o cuánto desprecio le hemos estado dando al Señor. ¿Sí? Y efectivamente eso pasó, ya empezaba a alabar al Señor y a exaltar el nombre del Señor, y el Señor fue sanando mi corazón y ya lo ensuciaban y yo, bendito sea el nombre del Señor, y cogía el trapito y volvía. Y así pasó. Cuando yo no estaba buscando trabajo, escúcheme bien, yo no estaba buscando trabajo, en el 2000, a finales del 2022, y me llama una persona que tiene un cargo pues bastante alto, y me dijo, ¿usted qué está haciendo? Y yo, no, yo estoy aquí trabajando todavía. Una persona con la que yo me había conocido en el bar. Yo era muy amigo de una mujer, yo era muy amigo de ella, ¿sí? Porque yo era muy amigo del novio, porque el novio era muy careloco, entonces yo con el novio tomaba y soplaba, pero me hice amigo de ella y terminamos siendo muy buenos amigos. Cuando ella me llama, ¿y usted qué está haciendo? Y yo, no, yo estoy trabajando acá. Y me dijo, ¿quiere trabajar conmigo? Y yo, pues depende. ¿Cómo así? Sí, depende de lo que me va a pagar, porque uno como administrador por lo general no lo vinculan con muy buen sueldo, usted le pagan el mínimo, un poquito más del mínimo. Entonces ella me dijo, no, le voy a pagar tanto, y yo, hágale de una. Esas bobadas. En el 2022 me llamó para contarme eso y yo me quedé fresco, pues yo me quedé tranquilo, yo dije, bueno, en el tiempo del Señor. Y así pasó. Y ella me vinculó a trabajar con ella en abril del 2023. Y es el lugar donde estoy trabajando en este momento como profesional, ¿sí? Yo trabajo en este momento para la Territorial de Salud de Caldas y allí estoy. Ella ya no está ahí, ¿sí? La que me vinculó, pero ahí pueden ver a través de las cosas que Dios hizo en mi corazón, y yo entiendo ahora por qué Dios utilizó a ese hombre para pulir mi carácter. Porque si yo hubiera llegado a este trabajo donde estoy ahora, sin haber tratado el tema del orgullo, de la paciencia y de todo ese tipo de cosas, yo hubiera hecho estragos allá, mejor dicho. O sea, no hubiese sido un testimonio de Dios en ese lugar, ¿cierto? Porque ya hubiese peleado con todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese carácter estaba en mí, ¿sí? Pero Dios se encargó de hacer eso. Entonces, vemos que a través de la fidelidad, así sean de cosas tan sencillas como esas, como lavar un baño, si tú permaneces fiel en eso, Dios te va a promover, ¿sí? Dios te va a promover. Y créame que yo no lo estaba buscando, yo no estaba buscando ese trabajo, porque de hecho yo ya me estaba proyectando, no, este trabajo, pues los negocios son buenos, entonces ahorrando y haciéndole duro, pues yo me puedo proyectar y empezar a comprar y a vender y me puede ir muy bien, mejor que cualquier profesional. Y así pasa, porque yo conozco hombres que están en medio de ese negocio que no tienen estudios siquiera ni quinto de primaria y se ganan más que cualquier profesional. Hay gente que se están ganando 15, 20 millones, 30 millones mensuales. Entonces, ¿qué profesional se gana eso? Entonces, el Señor simplemente lo utiliza. Yo sé que ya estoy ahí con un propósito, ¿sí? Y ese propósito, ya lo entiendo, es que donde yo esté, yo tengo que dar a conocer el nombre del Señor. Porque si nosotros nos enfocamos aquí en la vida de Josué, él lo llama, él aprende a amar la presencia del Señor, él permanece fiel a la asignación y ahora va a ser promovido. Es decir, Moisés no va a entrar a la tierra, tú vas a entrar a la tierra, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a mirar ahí, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 36, Josué, el del libro de Deuteronomio, Moisés está recapitulando todo lo que ellos vivieron en el desierto. Entonces Moisés
dice, tú vas a entrar a esa tierra. En ese capítulo lo dice y lo unge delante del sacerdote y le dice, entrarás a la tierra, esfuérzate y ten ánimo, ¿sí? Y cuando nosotros vemos eso, primero en Deuteronomio, Moisés es quien le dice, esfuérzate y ten ánimo. Muere Moisés y ya entramos al libro de Josué. Vamos a leer esto para terminar. Josué 1. Josué 1 dice de la siguiente manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os la he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que le está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué pasó? Vimos que Josué pasó de recibir mensajes del Señor de parte de otra persona a escuchar directamente la voz del Señor, porque dijo, y dijo el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? En pelear la batalla, es decir, vas a entrar a conquistar la tierra que yo ya dice, he asegurado que se las daría. Entra y conquístala. ¿Sí? Ya vemos que la fidelidad al Señor y el amar la presencia del Señor te va a llevar a escuchar con claridad su voz. ¿Sí? En cuanto a una asignación que hayas recibido del Señor. Yo te digo una cosa, sé fiel en el lugar donde te ha puesto Dios. Sé fiel en el lugar donde te ha puesto Dios. Yo llevo al frente de las células, que más adelante vamos a hablar de ellas, y yo he visto pasar gente por ahí, bastante, y aquellos que no han sido fieles, no han podido plantar sus pies en las cosas del Señor. Son personas que están demasiado centradas en sí mismos y que no, me disgustó, me dijeron esto, me voy. Y se la pasan de célula en célula y nunca crecieron. Hasta el día de hoy no han crecido. Y no pueden decir hasta el día de hoy que han dado un fruto para el Señor, porque los frutos son evidentes. ¿Por qué? Simplemente porque están aferrados a su posición y decir, es que a mí no me gusta, bueno, me voy. Pero ¿estás seguro de la decisión que estás tomando? ¿Sí? La estás tomando guiado por el Señor. Si el Señor te dijo, vete para tal lugar, sé fiel a eso. El Señor hace poco, de hecho en el campamento del año pasado, en una conversación que yo tenía, el Señor me hacía entender, ¿sí? Digo yo, que Él me iba a cambiar de este ministerio. ¿Sí? Cuando eso pasó, yo no sé si algunos conozcan de pronto mi manera de servir antes, ¿sí? En este lugar yo era muy visible. Cuando el Señor me dijo que me iba a cambiar de asignación, yo no soy tan visible, pero yo permanezco fiel a lo que el Señor me ha mandado. Yo sigo sirviendo en este ministerio y yo llego, de hecho, soy de los primeros que llego y yo siempre me voy allá al saloncito a orar, ¿sí?
es un tiempo de oración que nosotros tenemos abierto a todo el público. Principalmente es para los servidores, pero en ese espacio puede llegar cualquier persona. A las 6 de la tarde estamos orando en la parte de atrás. Yo lo llamo la cueva de Adulam, ¿sí? Es un lugarcito donde el Señor nos permite grandes batallas. Si usted quiere unirse, puede hacerlo, ¿sí? Pero yo había tomado como la posición de decir, uy, Señor, tú me vas a cambiar de ministerio, entonces ¿para dónde me vas a mandar? ¿Sí? ¿Para dónde me vas a mandar o qué vas a hacer? Entonces dejé de estar tan activo, y a principio de este año el Señor me dice y me da la siguiente palabra, y es: permanece en la asignación. Es decir, hasta que yo no te diga te voy a mover o te mueva, vas a estar ahí fiel. Y es aquí donde estoy. De hecho, yo trato de no perderme un sábado. Allá los sábados a las 6 de la tarde, allá estoy, en ese saloncito. Porque si yo no soy fiel en lo poco, ¿a dónde me va a llevar Dios? Dice la Escritura: el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. ¿Qué estamos hablando aquí? De fidelidad. Si en tu vida no hay fidelidad, de hecho, si te cuesta bastante ser fiel a algo, ¿sí? Incluso a tu novia o a tu esposa, arrepiéntete. Porque la fidelidad es la que te va a llevar a ese lugar de promoción. No que estemos buscando la promoción, que venga cuando el Señor lo quiera. Porque en medio de la fidelidad, esto es lo bonito, en medio de la fidelidad nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios. Podemos irnos a vivir a la presencia del Señor. ¿Te gustaría habitar en la presencia del Señor? Está disponible para ti. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hago? Está disponible para todos nosotros. Y nosotros vemos que después de que Josué recibe esta instrucción, Dios empezó a hacer grandes maravillas a través de él. Iban a cruzar el Jordán y el Señor le dice: desde hoy empezaré a engrandecerte, le dice el Señor. Hoy todo el mundo va a ser testigo de que tú eres un fiel hombre del Señor. Yo doy testimonio aquí algo muy bonito que está pasando con la célula de hombres, con Julián López, que es un hombre al que yo admiro, porque es un hombre fiel. Yo empecé con él en esa célula, en la célula de hombres. Y en ese momento éramos 5 personas en esa célula. 5 personas en esa célula. 5. Y cuando había un avivamiento habíamos 8, máximo 12. Máximo 12. Cuando yo veo eso hoy, en ese momento en la iglesia no había hombres, que usted diga, hombres comprometidos con el Señor. No había. Ahorita usted venir un martes, y si eres hombre, ¿sí?, yo te recomiendo esa célula. A pesar de que yo tengo una célula los martes acá, ¿sí? Pero ver en este momento una reunión de hombres de 30, 35, cuando vienen poquitos vienen 20, 15, eso para mí es un milagro. Todo por la fidelidad de un hombre. Y el Señor lo ha promovido, y de hecho soy testigo de que lo ha utilizado de una manera sobrenatural, no solamente aquí en Colombia, sino que le ha permitido predicar por fuera del país. ¿Por qué? Por la fidelidad. Y es un grupo que tú dirías, de ahí de ese grupo yo amaba esa célula, yo la amaba. Era mi lugar fuerte, mi lugar seguro. Yo salí de allí porque el pastor me dijo: se va a ir para tal parte. ¿Sí? Ya, usted es el que manda. ¿Qué hice? Me puse sumiso ante las órdenes de la cabeza. Gústeme o no me guste, el pastor es el jefe de acá. Y si me dice: se va a pasar célula, lo que usted diga. Porque yo podía haber dicho: no, es que a mí me gusta esa célula, y de malas. Y él puede decir, y me hubiera podido decir, listo, quédese ahí. Pero yo sé que no hubiera crecido, o sea, Dios no me hubiera enseñado las cosas que he aprendido hasta el día de hoy. No digo que soy producto terminado, si no me hubiera puesto sumiso ante este hombre y ante otros hombres que están en autoridad sobre mi vida, y no hubiese permanecido en la asignación que Dios me entregó.
Yo he tenido o he dirigido células, y en esas células hay momentos donde estoy yo y el Señor, y yo digo: Señor, esto se acaba en el momento en que tú digas que se acaba. De resto, este espacio tú lo apartaste y aquí voy a estar. Y en medio de lo que ha pasado, ya justo por allá, ya me voy a ir, ya oré, aparece una persona y tenemos una conversación, una consejería, alguna cosa, y pasa un milagro, una liberación, cualquier tipo de cosas. Yo he visto milagros del Señor en medio de estos grupos. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que ser fieles en aquello en lo que Dios nos ha entregado. Le pasó a Josué. Josué, a través de su fidelidad, empezó a ver cómo se abrió el río, ¿sí? Y ellos pasaron por tierra seca. Estaban allí y el Señor mismo se le presentó cuando iban a tomar a Jericó. Se le presentó el ángel del Señor con una espada en la mano. Y Josué no sabía quién era y le dijo: ven, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le dice: mas como príncipe del ejército del Señor he venido. Entonces Josué se postró a adorarlo y le dice el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo. ¿A quién le dijo eso el Señor? A Moisés allá atrás, cuando en la zarza ardiente: quita el calzado de tus pies. Estaba pasando las mismas cosas, ¿sí? Y él había venido para darle el mensaje o la instrucción de cómo había de conquistar la tierra, esa tierra, su primera ciudad, Jericó. Y le dijo: vas a hacer esto, no vas a tener que pelear contra las murallas, haz esto, y haciendo esto yo voy a destruir esta ciudad. Y así lo hizo Josué, y así pasó. Y una de las cosas más grandes y milagrosas que a mí me vuela la cabeza cuando leo esto en la escritura es que en medio de eso se había reunido el pueblo de Israel, para pelear contra sus enemigos. Mentira, no se había reunido el pueblo. Resulta que ellos habían hecho una alianza con un pueblo que se llamaban los de Gabaón, ¿cierto? Porque ellos usaron de astucia para eso. Pero los reyes, cuando se dieron cuenta que los de Gabaón, varios reyes, habían hecho eso, se aliaron y fueron a pelear contra los de Gabaón. Una multitud gigantesca a atacar los de Gabaón. Y los de Gabaón mandaron un mensaje a Josué y le dijeron: venga, suba, defiéndanos, que nos van a matar. Sube Josué y el Señor le dice: vaya, pelee, que yo los voy a entregar en mis manos, en tus manos. Cuando Josué sube y empieza a pelear, empezó a darles duro, tan duro que ellos empezaron a huir. Cuando ellos iban huyendo, dice la escritura, miren los milagros: si no permanecemos en fidelidad no vamos a ver los milagros, y si no peleamos la batalla tampoco vamos a ver milagros. Dice el Señor: pelea la batalla. Él fue y la peleó y ellos empezaron a ir. Dice la escritura literal, ustedes lo pueden leer en Josué, en el capítulo 6, cuando él está librando esta batalla. Ellos iban huyendo y empezó a caer granizo, y dice la escritura: fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que había matado Josué. Y acto seguido, como vio que eran tantos y que no le alcanzaba el tiempo para matarlos a todos, Josué hace esta oración que yo digo me vuela la cabeza, y dice: sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y la escritura literalmente dice: y el sol se detuvo. El sol se detuvo. Si tú eres fiel a lo que Dios te ha entregado y estás peleando las batallas que el Señor te ha dado a pelear, tú vas a ver milagros poderosos y sobrenaturales. Tú vas a ver al sol detenerse hasta acabar con tus enemigos. ¿Por qué? Imagínense ustedes que el sol no se puso, dice la escritura, durante casi un día. Ante una oración tan sencilla de un hombre que simplemente le dijo: paren, que tengo que acabar este trabajo y después seguimos el día normal y corriente. Dios respondió una oración que rompe las leyes naturales. Entonces
Entonces yo te pregunto, ¿quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Permanece fiel en lo que Dios te ha entregado. Porque Josué empezó como un servidor y llegó a ser el comandante en jefe de los ejércitos de Israel. Hay proceso en medio de todo eso. Usted no nace siendo general. Usted no nace siendo general. Hay un proceso y ese proceso es un proceso de maduración. Y adivinen que ese proceso sucede en el desierto. Pero si tú permaneces fiel aún en el desierto, vas a ver milagros como este y más suceder en tu vida. A tal punto que cuando Josué se iba a morir, él reunió al pueblo y les dijo: ustedes verán a quién van a servir. Ustedes verán a quién van a servir. Pero lo que soy yo y mi casa, Josué 24:15, un texto que conocen la mayoría de cristianos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe qué va a pasar? Si tú eres un hombre, una mujer fiel del Señor, eso va a impactar una generación. Yo no sé ustedes, pero hay algo que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo, y es ver la gloria de Dios manifestada en este tiempo. Porque hubo un momento donde yo me sentí aturdido y oscurecido por toda la maldad que había sobre la tierra, tal punto que llegaba a casi perder la esperanza. Pero el Señor me decía: tienes que mirar más allá. Y más allá es que la profecía dice que en los tiempos finales la gloria de Dios iba a ser tan evidente sobre cada uno de nosotros que íbamos a ser luz que resplandecía en medio de las tinieblas. Ahora lo que yo estoy creyendo es eso. Yo no estoy enfocado en las tinieblas. Yo digo: Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en medio de este tiempo? ¿Qué vas a hacer? Porque Josué permaneció siendo fiel hasta los últimos días de su vida. Y si ustedes leen ahí en ese capítulo 24, en los versículos finales, dice: y toda la generación de aquellos que se habían levantado con Josué, esos ancianos y esa generación, por el temor que ellos tenían en su corazón, toda esa generación sirvió al Señor. Es decir, si tú eres fiel al Señor, toda tu generación, toda tu familia va a servir al Señor. Otra vez, estás siendo fiel, porque es allá a donde el Señor te quiere llevar. A tal punto que, como decía el apóstol, he acabado la carrera, ¿sí? He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me espera una corona de justicia, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman al Señor. Otra vez, ¿amas al Señor? Porque si no amas al Señor, si no amas la presencia del Señor, no vas a poder permanecer fiel. No vas a poder permanecer firme. Es tiempo de, con determinación, como pueblo de Dios, decidirte. Josué lo hizo en ese momento y le dijo: ustedes verán, ustedes van a servir a los dioses de esta tierra, háganlo, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Que esa sea la determinación de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación que solamente tú eres digno de recibir, precioso Rey del cielo y de la tierra. Gracias, bendito Rey y Padre de la gloria, porque tú, Señor, en medio del desierto, bendito Dios y Padre de la gloria, tú provees, Señor, para nuestras vidas, bendito Rey y Padre de la gloria. Porque tú purificas nuestros corazones, bendito Dios, porque tú nos levantas, porque tú nos fortaleces, bendito Rey y Padre celestial. Gracias, Señor Dios todopoderoso y eterno, porque hoy, Señor,
estamos peleando una batalla, bendito Rey y Padre Celestial, que está asegurada, bendito Rey y Padre de la Gloria. Porque hoy, Señor, confiadamente, Señor, como tu pueblo, nosotros podemos declarar que la victoria de Cristo es nuestra victoria, bendito Rey y Padre Celestial. Hoy, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo, bendito Rey y Padre Celestial, podemos decir que tu victoria es nuestra victoria, Padre. Ayúdanos a permanecer fieles, bendito Dios, al llamado que tú has hecho sobre nuestras vidas, bendito Rey y Padre de la Gloria. Ayúdanos a identificar, bendito Dios, aquellas áreas, bendito Dios, que tenemos que conciliar contigo, bendito Rey y Padre Celestial. Perdón, Señor, en todos los momentos, Señor, en los que hemos sido infieles, bendito Rey y Padre Celestial. Perdónanos, bendito Rey y Padre de la Gloria, por nuestra soberbia, bendito Dios y Padre Celestial, por nuestra rebeldía, bendito Rey y Padre de la Gloria. Hoy en el nombre poderoso de Jesús clamamos, Señor, para que tú nos limpies, para que tú nos sanes, bendito Dios, y nos purifiques, bendito Rey y Padre Celestial, en este tiempo, Señor, para que nos levantemos, Señor, como guerreros, bendito Rey y Padre de la Gloria, que pelean, Señor Dios todopoderoso y eterno, Padre, para entrar, Señor, a la tierra prometida, bendito Rey y Padre de la Gloria. Guerreros, Señor Dios todopoderoso y eterno, que se han negado a sí mismos, bendito Rey y Padre Celestial, que han tomado su cruz y que van en pos de ti, bendito Rey y Padre de la Gloria, porque tú lo vales, Señor Dios todopoderoso y eterno. Que podamos ser ese pueblo, Señor, que declara: vive el Señor, en cuya presencia estoy, bendito Rey y Padre de la Gloria, para que seas tú levantando a tus hijos con poder, bendito Rey y Padre de la Gloria, y ellos puedan ver tus maravillas, Señor Dios todopoderoso y eterno, Padre. Aún en esta hora, Señor, yo clamo, Padre, para que en el nombre poderoso de Jesús tú rompas, Señor, toda atadura de impiedad, bendito Rey y Padre de la Gloria, para que en el nombre de Jesús, Señor, todo espíritu, bendito Dios, de depresión, de ansiedad, bendito Dios, se vaya en esta hora, Padre. Todo espíritu de enfermedad es reprendido en el nombre de Jesús, bendito Rey y Padre de la Gloria, y tu pueblo experimente total libertad, bendito Rey y Padre Celestial. Que todo acto, bendito Dios, que se ha hecho en contra de tu pueblo, Señor, para traer adormecimiento, bendito Dios y Padre Celestial, para traer embotamiento, Señor, a las mentes y a los corazones, se rompa en esta hora, en el nombre de Jesús, bendito Rey y Padre de la Gloria. Y tú nos levantes con el poder de tu Espíritu, bendito Dios y Padre Celestial, para la gloria de tu santo y de tu bendito nombre, precioso Rey del cielo y de la tierra. Si te gustó lo que acabas de ver y ha sido de bendición para tu vida, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Instagram como _CCM Youth. Te invito también para que nos acompañes todos los sábados a las 7 de la noche a la reunión de Youth, y todos los martes publicamos nuestra enseñanza también a ese mismo horario. Youth.